¿Qué tal? Muy buen día. Nuevamente sean bienvenidos una vez más a Círculo Estratega, a nuestro ciclo de webinars con alumnos de la maestría en ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja, España. En esta ocasión tenemos a la abogada Mireia Ibáñez. Ella nos acompaña de Perú, Lima, Perú, y con ella vamos a revisar el tema de espionaje industrial y su relación con la inteligencia artificial o cómo se está utilizando la inteligencia artificial para realizar espionaje industrial. Bien, pues bienvenida Mireia. Por favor, si inicias con una breve presentación acerca de ti y posteriormente inicias con la presentación del tema, por favor. Muchas gracias, Jonathan. Buenos días. Sí, bueno, mi nombre es Mireira Sadid Ibáñez Seferino, soy abogada de profesión, soy de Lima, Perú. Trabajo en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, ¿no? Como abogada. Y bueno, sí, estoy llevando el máster en ciberdelincuencia, estudié sistemas antes de empezar con la carrera de Derecho, que es la carrera que me apasiona. Y quise relacionar, ¿no? Ya lo que había estudiado anteriormente en sistemas con, bueno, con el derecho. Es por eso que me encuentro ya en el máster de ciberdelincuencia. Entonces vamos ya a dar inicio. El tema en sí es el tema del espionaje industrial y la inteligencia artificial. Para poder ya adentrarnos al tema del espionaje industrial, tenemos que saber qué es un secreto industrial, ¿no? Para eso, pues vamos a considerar a este secreto industrial, a la necesidad, ¿no? De entender que esta información se guarda pues dentro de la empresa de carácter netamente pues confidencial, ¿no? El cual este interés es un interés competitivo y amenazante frente a características de naturaleza o de finalidad de productos o procesos de los cuales pueden ser tomados en cuenta estos conocimientos para una fabricación, para una recopilación de datos, modelos de proyectos, inversiones, ¿no? Alguna información financiera o personal que lo requiera lo haya puesto en la mira otra empresa, ¿no? Otra industria. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial eh, la podemos definir como esta capacidad que tiene este ordenador o el dispositivo para realizar estas tareas que originariamente las ha realizado y las viene realizando también el ser humano, ¿no? Entonces, como un ejemplo, ¿no? Lo que se hace normalmente, lo que se venía haciendo es hacer cálculos, memorizar, hacer estrategias, planificar, sobre todo las estrategias complejas. Pero de un tiempo a la actualidad se ha visto que se ha podido desarrollar pues estas máquinas, ¿no? Esos ordenadores, programándolos, la capacidad de obtener pues este aprendizaje automático, ¿no? El cual este aprendizaje es conocido como el machine learning, para lo cual es prácticamente un sinónimo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces la definiríamos como una capacidad de que el algoritmo pueda modificar este comportamiento, este resultado de las acciones pasadas, que son programadas, para que luego, con posterioridad, se puedan mejorar. Como por ejemplo, podemos ver la capacidad de aprender, esta capacidad de crear, esta capacidad de generar autoconocimiento y autoconciencia, que todavía no se ha realizado ello, pero lo que sí ya viene realizándose estas máquinas o esos ordenadores con la ayuda humana es la capacidad de poder reinventarse. Ahora bien, ¿qué es un espionaje industrial como tal? Este espionaje, bueno, es el desarrollo, con este desarrollo de la globalización y este cambio abismal que hemos venido teniendo con las telecomunicaciones, se ha podido realizar pues un sinfín de actos que van a lograr el sabotaje y la desestabilización de la economía, ¿no? Del adversario.
¿Con qué característica? Bueno, para querer incrementar, pues, ¿no? El propio beneficio de la industria o la empresa. ¿Y esto para qué? Para vulnerar la desconfianza, ¿no? De esta del usuario que tiene frente a esta empresa, ¿no? O los inversionistas que tienen a la empresa que ha sido, bueno, vulnerada. Ahora bien, esta recopilación de información se explota en las redes y en los ordenadores, donde esas empresas consiguen una planificación estratégica, utilizan o valiéndose de estas artimañas actuales que hay con una gran magnitud para que puedan desestabilizar ese refuerzo, ¿no? Y lo hacen mediante el phishing o malware, ¿no? Y este virus debe ser también verificado, ¿no? Posteriormente para poder visualizar que existe ello. Ahora, en toda gran empresa o toda gran industria cuenta con un refuerzo, una verificación constante para poder detectar estos malware. Es por eso, como lo había indicado aquí, toda empresa debe tener este conocimiento de esta inteligencia artificial, de esta inteligencia económica, en la cual va a contar con medidas de prevención y de defensa de espionaje, para que no puedan ser vulneradas, para que no puedan ser desestabilizadas, ¿no? Entonces, podemos indicar que estas informaciones que requieren, pues, obtener estos datos de los clientes, de los bienes, de los servicios, de los contratos, información valiosa para una industria, para la propia empresa, que es la información que requiere el contrincante la otra empresa, pues, competidora, ¿no? Estos datos contractuales de sus empleadores también es utilizada, también es buscada, tanto dentro como fuera de la empresa industrial. Ello también es considerado como una información personal o profesional. La información contractual con los proveedores y los inversionistas, inversores que compran y venden, esta información es netamente sensible, es llamativa, ¿no? Por eso que muchas de las veces intentan o realizan el hackeo para obtener dicha información de las empresas y es lo cual estas empresas cuidan, ¿no? Esta información sensible. Por ello es que realizan estrategias corporativas a nivel comercial para el desarrollo, para el giro operacional y configuran unas estrategias, unas técnicas de nivel sistemático para controlar ese acceso y controlar la seguridad y no ser vulneradas, como había indicado anteriormente, pues no, para que no desestabilice exponencialmente la magnitud de este consorcio, de esta empresa, ¿no? De esta industria en su totalidad. Es por eso que el espionaje es un recurso altamente perseguido por empresas rivales, por empresas competitivas, para así mejorar sus propias estrategias por expansión, por fusión, por adquisición de posibles empresas del mismo rubro o relativamente al mismo giro de negocio, ¿no? Hay tipos de espionaje industrial, como se puede visualizar. Se puede ver el espionaje tecnológico, el estratégico y el comercial. En el tecnológico, este tipo de espionaje, bueno, tiene la finalidad de obtener información confidencial, ¿no? Delicada, en la cual la competencia es referente a los avances novedosos, las innovaciones, los proyectos que tienen cada industria, cada rubro cada empresa, lo cual se gasta para ello millones de dinero, millones bueno, dependiendo del lugar donde se encuentre, dólares, soles o euros, en desarrollarse, ¿no? En reinventarse, y es lo que toma el carácter tentativo de otras empresas competitivas, ¿no? Por eso es que la quieren, pues, espían simplemente de manera, obviamente ilícita, ¿no? Para recabar esa información ilícitamente. Es el espionaje estratégico, porque es un tipo de espionaje que se realiza cuando ambas empresas son rivales, compiten por una licitación, una construcción o pugnan un contrato, y ellos lo que quieren hacer es que de manera ilícita obtener información confidencial del otro y logre esto disminuir pues su
o lograr por lo menos adjudicar ese proyecto y disminuir la posibilidad del otro, ¿no? El espionaje comercial, este suele ser un tipo de espionaje mucho más usado entre las pequeñas y medianas empresas porque se da cuando ese empleador deja la compañía, ¿no? Pero no lo deja simplemente y agradece y se va, sino es que simplemente se va y se va con toda la información a una nueva empresa, ¿no? Y la oferta. Y se va con todos los datos de información, datos de cliente, data relevante, importante, que ayudaría a la otra empresa a avanzar, ¿no? Y ese es el tipo de espionaje comercial. Ahora bien, en el robo de los secretos industriales y el espionaje en la inteligencia artificial, esta expansión de los dispositivos, la industria, los casos industriales que se ven en Internet, crea la manera de optimizar procesos e incrementar la productividad y la rentabilidad de su compañía, en la cual trae consigo pues aspectos de una perspectiva superficial, lo cual parecería ser llevadera, ¿no? Parecería ser idónea, buena. Sin embargo, desde el ámbito industrial, en dispositivos, bueno, penosamente un objetivo de ciberespionaje industrial, estos dispositivos em, tienen el objetivo de espiar las industrias comúnmente, ¿no? Debido a que hasta uso, ¿mediante cuál? Mediante un uso de teclado, de un mouse, de un auricular Bluetooth que normalmente es bastante utilizado en los trabajos, ¿no? En la empresa, la facilidad que nos ayuda a tener un dispositivo, un USB, insertarlo. Mediante ese USB, mediante ese dispositivo inalámbrico, se transporta esos malwares y esto facilita pues el transporte, la infección y el robo de la información confidencial de la empresa, pues, ¿no? Por eso que esa tecnología es a nivel mundial se utiliza y lo que se hace es la auditoría, una auditoría de la seguridad de dispositivos de Bluetooth. Se analiza estos dispositivos y se logra detectar la vulneración, las vulnerabilidades que se mitiga con esas estrategias del ciberespionaje industrial. Ahora, el chat GPT está muy utilizado, está muy en boga en voz de toda la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque es una inteligencia artificial actual, ¿no? Por lo que el uso de estos sistemas trae consigo un desafío empresarial frente a la protección de sus secretos y a la propiedad intelectual. Por lo que los delincuentes, ya cibernéticos, siempre están intentando vulnerarle esa seguridad de la inteligencia artificial con una finalidad de conseguir estos secretos empresariales. Es por eso que a mediados del 2023, Samsung había pues prohibido el uso del chat GPT debido a que se constató que esto habría pues producido la filtración del código fuente interno y pues por consecuencia esta se emplearía en la inteligencia artificial y las otras compañías como Apple, Goldman adoptarían estas medidas que tomó Samsung inicialmente frente a la inteligencia artificial. Entonces, esta transformación tecnológica que trajo consigo pues un revuelo amplio de esta tecnología, en la cual permite ver cómo el ser humano, ¿no? Y los científicos están, pues se les está escapando de las manos este avance tecnológico, este poder que tiene la inteligencia artificial de poder reinventarse, como lo había indicado anteriormente ya. ¿Para qué? Para que estas máquinas pues realicen estas labores para el ser humano, o sea, desplazándolas por la inteligencia artificial para que estas pues puedan realizar detección de rostro humano, desaciertos, generando pues estas malestares sociales, esos equipos de la gama alta, pues, ¿no? Que genera pues esos videos, voces, esas fotos alteradas que está en realidad que es noticia en muchos países en los cuales pues personajes del medio actual
siempre resultan indicando que ellos no han sido partícipes de ninguna obra, de ningún accionar, pero sin embargo su imagen está siendo divulgada. Por ejemplo, aquí en el Perú pasó de algunos personajes del medio en la cual indicaban que estaban ofertando productos o estaban solicitando rifas o solicitando pues números de cuenta para que depositen, y con esos depósitos de dinero con su imagen, iban a hacer como que una campaña, ¿no? Para que puedan beneficiar a un sector necesitado, lo cual era una mentira porque ellos no habían prestado ni la imagen ni tenían conocimiento siquiera de lo que se trataba esa campaña, ¿no? Y lo único lo que querían era simplemente sustraer dinero a las personas. Es como que yo estoy conversando en este momento y con ustedes, pero de repente está pasando un comercial, pues no televisivo, y está mi imagen indicando que hay una gran campaña para ayudar pues a un sector de la población y que hay un número de cuenta en el cual se tiene que recabar el fondo, ¿no? Algo así más o menos se había estado suscitando con personajes obviamente conocidos del medio televisivo, pues, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué trae consigo este avance tecnológico del espionaje, ¿no? Bueno, a raíz de la COVID-19, esta aceleración de la tecnología se veía gestando en la tecnología, modernizándose en este sector financiero, que ha venido pues incrementándose y trajo consigo también esas campañas obligatorias de tomar las medidas de supervivencia. Y esto pues debido a que esta digitalización no iba a quedarse allí, iba a continuar, iba a dar para más, iba a dar para avance, ¿no? A la transformación, a la era digital, y se primaba pues el trabajo remoto porque nos habían aislado. Entonces, esto facilitaba a que esta filtración de información muy sensible para estas organizaciones, pues traigan consigo pues este espionaje comercial, este espionaje industrial o empresarial, y tiene pues unas ciertas categorías en los cuales estos grupos organizados y especializados en falsificación, constituidos ya en unas bandas de crimen organizado, en ciberdelincuencia, pues integraran especialistas ya en ingeniería, y especialistas en tecnología, especialistas en finanzas y especialistas ya en inteligencia artificial para replicarlo, para entorpecer, para vender ese esfuerzo o ese crecimiento que le toma a una organización o una empresa, pues sacarla adelante. Entonces, con esta aceleración se ve pues nuestra tecnología en este sistema financiero en el cual la transformación de esta era digital pues tomó que esas organizaciones hagan frente a este espionaje comercial e industrial que se veía gestando, ¿no? Entonces, este avance inminente en la ciberdelincuencia y el espionaje, la utilización de estos malwares cada vez más potentes en el ciberespacio, sugiere pues a estas organizaciones a llevarlas a tomar más conciencia, más conocimiento, impulsarlas a la concientización para hacer pues que estos riesgos de estos niveles pues disminuyan en sus empresas, este nivel directivo con este enfoque geopolítico, esa herramienta que se tiene como la anticipación, o sea, anticiparnos a estos riesgos, a no esperar a que se haya vulnerado ya el riesgo, o sea, la fuerza que se tiene de la seguridad de una empresa para recién tomar otras medidas, ¿no? Tal así es como lo había indicado, pues, el analista Alfredo Brandt, este analista en la inteligencia artificial y la generación, pues, de esos escenarios estratégicos, ¿no? En el 2023. Bueno, de acuerdo
al artículo ya en sí y entrando para ver la calificación jurídica, a ver, mm, yo respecto al chat GPT, tengo un video, voy a compartir más o menos como ya había conversado acerca de lo que es de Samsung, también hay un video acerca de este boot. Me permiten para poder compartirlo. Este es el video para hablar acerca de lo que es el espionaje, como habíamos conversado. En la ventana del piso 17. Un dron parecía estar monitoreándonos. Tenían razones para estar paranoicos. Estaban celebrando el final de una investigación de 2 meses y medio, que develó que la compañía china Huawei había llevado a cabo un espionaje fallido para tratar de asegurar un contrato de $200 millones. Pero se trataba de algo más que dinero. Las redes de telecomunicaciones son esenciales para la seguridad nacional de un país. La investigación reveló el alcance de los trucos sucios que una importante empresa de tecnología china desplegaría para alcanzar su objetivo. Todo comenzó a principios de 2019, en la sede de TDC Group, la empresa de telecomunicaciones más grande de Dinamarca. Allí trabajaba el equipo que fue a cenar al restaurante Silo. En ese momento, a principios de 2019, TDC tenía una oferta pública por un contrato de más de $200 millones para construir una red de telecomunicaciones 5G. Y para ese entonces habían reducido los postores a solo dos, Ericsson de Suecia y Huawei de China. Los detalles de esas ofertas públicas estaban muy protegidos. Por ejemplo, el precio de las cosas. Resulta que Ericsson se había ofrecido a hacer este trabajo por menos dinero que Huawei. Se suponía que Huawei no debía saber eso, pero de alguna manera se enteró y, solo unas horas antes de la decisión final, presentó una revisión de emergencia de su oferta, que fue ligeramente inferior a la de Ericsson. ¿Cómo fue que se filtró la información? DDC llamó a una investigación de emergencia. En esa década Huawei había superado a otros rivales nórdicos, incluidos Ericsson y Nokia, para convertirse en el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones. Si bien no es tan grande como Tencent o Alibaba, Huawei es una exportadora de tecnología china muy exitosa. La compañía afirma que su tecnología conecta a más de 3.000 millones de personas en 170 países. La forma en la que lo hicieron no estuvo exenta de controversias, ¿verdad? Sí, durante muchos años algunos gobiernos como el de Estados Unidos sospecharon de Huawei por estar potencialmente bajo el control del gobierno chino. Se dice que el gobierno de Biden está considerando separar a la empresa Huawei de todos sus proveedores estadounidenses. Huawei no es una empresa confiable. Hay muchos indicios que sugieren que está muy cerca del ejército chino y de la inteligencia china. La polémica perseguía a Huawei donde quiera que fuera. Pero aquí en Dinamarca Huawei era un proveedor confiable. Había trabajado con TDC desde el año 2013. Y durante muchos años Huawei había suministrado el equipo que TDC usaba para sus redes 3G y 4G. Huawei tenía una oficina en este campus y muchos de sus ingenieros ingresaban a TDC todos los días para dar servicio a la red. Huawei tenía buena reputación. TDC encendió todas las alarmas, porque era evidente que alguien había filtrado información confidencial de Ericsson a Huawei. TDC inició una investigación enfocada en posibles personas con información privilegiada, posible piratería y posibles escuchas ilegales dentro de sus oficinas. Y también hicieron un barrido en la sala de juntas en busca de micrófonos ocultos. El tipo de investigación que se llevó a cabo es de los más sensibles porque, como máximo, 10 personas estaban al tanto de lo que se estaba haciendo. ¿Y qué encontraron? Descubrieron muy rápidamente que el jefe de proyectos especiales, un tipo llamado Doug Goldstein, había filtrado información a Huawei. La investigación resultó ser bastante sencilla. Sin embargo, cuando solicitaron imágenes de CCTV de las idas y venidas de Doug Goldstein,
Él se enteró de ese hecho y se enfrentó al equipo ejecutivo de TDC. Entonces se descubrió que había una filtración dentro de la seguridad de investigación. Y eso aumentó aún más la paranoia. El equipo de seguridad decidió que no podía confiar en su propio entorno. Tenían que tomar la evidencia e irse. Entonces tomaron el teléfono y las computadoras de los ejecutivos, porque se dieron cuenta de que no podían retener esa información ahí. Tenían que llevar esa evidencia a otro lugar, un lugar seguro donde pudieran llevar a cabo la investigación. Si miras hacia arriba, ese gran edificio marrón es el bufete de abogados Plessner. Ese es el edificio a donde TDC Security Group trasladó su investigación sobre el caso Huawei. Reservaron una sala de conferencias en el piso 15 de estas oficinas legales como un lugar seguro para llevar a cabo el resto de su investigación. Pero rápidamente ese plan se arruinó. La misma noche en la que trasladaron la investigación aquí, la red informática de Plessner sufrió ataques de piratería informáticos sostenidos. Durante la madrugada siguiente, un guardia de seguridad notó un dron flotando fuera de la misma ventana del piso 15 donde trabajaba el equipo. Lograron ver el dron porque tenía luces. Aparentemente sí, lo que hace que este caso sea aún más intrigante, porque si se iluminaba esa habitación con las persianas abiertas en ese momento, podía verse la línea de tiempo completa de la investigación del equipo. Entonces creció la paranoia. Los miembros del equipo de seguridad comenzaron a notar que los mismos extraños los perseguían por la ciudad, y los fotografiaban mientras comían en restaurantes o entraban y salían de sus casas. Incluso la directora ejecutiva de TDC, Alison Kirkman, sintió que la estaban espiando. Para empeorar las cosas, los gerentes de Huawei le escribieron al primer ministro danés advirtiéndole que si Huawei no obtenía el contrato de TDC, esto afectaría la confianza de inversión de otras empresas chinas en Dinamarca. Pero la administración del primer ministro no respondió. La reacción fue rápida. Goldstein dejó la empresa, porque la investigación develó que él había filtrado la información secreta de Ericsson a Jesland. Land dirigía las operaciones de Huawei en Dinamarca y, según determinaron los investigadores, tenía a Goldstein como fuente. Él regresó a China. Luego de que la investigación identificara la fuente de información, se convocó una cena de celebración, que se llevó a cabo en el restaurante Seal. Alison Kirkby reflexionó sobre la paranoia que los había envuelto y bromeó sobre la próxima vez que vería un dron. Minutos después, un dron reapareció fuera de la ventana. El equipo de seguridad lo observó mientras descendía a la calle de abajo. Unos hombres en una camioneta blanca lo agarraron y se dieron a la fuga. En cuanto al contrato, finalmente lo ganó Ericsson. No se presentaron cargos penales como consecuencia del asunto. Goldstein se negó a declarar, al igual que Ericsson. Un abogado de Jesland dijo que su cliente cree que actuó en conformidad con todas las leyes aplicables, y que su relación con Doug Goldstein era de naturaleza profesional y adecuada a las circunstancias. Huawei emitió un comunicado que decía: Huawei cumple con las leyes y regulaciones aplicables y se esfuerza por alcanzar los más altos estándares de conducta comercial. Negamos cualquier irregularidad. PDC dijo en un comunicado: reconocemos algunos de los hallazgos de Bloomberg a partir de nuestros archivos. Ninguno de los empleados mencionados por Bloomberg sigue trabajando para la empresa. Puedes leer la historia completa en businessweek.com. Listo, eso es referente al espionaje, es una explicación, considero yo, bastante detallada. También más o menos de lo que yo había estado indicando anteriormente respecto a los tipos de espionaje que se había estado, que se daba, ¿no? Vamos a situarnos nuevamente en la presentación, justamente en los tipos de espionaje. Y de acuerdo a lo que hemos visto en el video, se puede visualizar claramente el tipo de espionaje comercial que se había dado y el empleado que había filtrado la información, pero que al final de cuentas pues indicaron que él había indicado, o sea, bueno, el abogado, que simplemente era meramente legal lo que él había hecho, ¿no? Vamos a ver. Continuando, para proseguir.
No, es que me quedé justo aquí. Hablar acerca de la calificación jurídica y el bien protegido en el tema del espionaje. Para hablar acerca de la calificación jurídica y el bien protegido, pues hay que tener en consideración, ¿no?, que en España el delito del espionaje industrial está tomado en consideración al descubrimiento y la revelación de los secretos de la empresa, la cual está subsumida en el artículo 278 del Código Penal. Y este a la vez, pues se encuentra, está dentro de, o el cuerpo de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Este delito de espionaje industrial, cuyo bien jurídico protegido, estaríamos hablando de la capacidad competitiva de este secreto empresarial. Y como tal, como había indicado en el artículo 278 de este Código Penal, pues se lee textualmente lo siguiente, ¿no? Que el que, para descubrir un secreto de la empresa, se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o emplea o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1, como este, del artículo 197, pues será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Y ya una forma agravada, sería el artículo 278.2, en el cual se impondrá, pues, no, la pena ya de 3 a 5 años y multa de 12 a 24 meses si se difunde, ¿no? Se revela o se cediera a terceros este secreto descubierto. Siendo entonces que esta diferencia entre el tipo básico, tipo base y el calificado es que el tipo base pues castiga la intención de descubrir este secreto, mientras que el calificado asume que ya se ha descubierto esta información. Ese es el video de espionaje, ¿no?, del cual se ha visualizado hace un instante. Bueno, vamos a dar el paso a lo que es la inteligencia artificial como tal, pero en el robo de identidad, ¿no? Con esta llegada de la inteligencia artificial se ha hecho muy común el robo de la identidad, como también ya lo había ejemplificado hace un instante acerca de cómo utilizan, ¿no?, estos delincuentes el perfil utilizado en las redes para beneficio de ellos mismos, propio económico, ¿no? Bien, el robo de identidad con la llegada de la inteligencia artificial se expresa claramente, como tal lo indica Jocelyn Herrera en su columna, ¿no?, de finanzas personales en la revista, pues, El Economista. Este avance de la inteligencia artificial está permitiendo, perdón, el aumento del robo de la identidad. Y es que, bueno, clonar la voz, el rostro de cualquier persona es accesible debido a que pues compartimos en estas redes sociales nuestro día a día, nuestro quehacer diario, ¿no?, nuestro entorno social, familiar muy cercano y es de fácil acceso a este robo de identidad. Se conoce pues de acuerdo a un reporte que se ha realizado en México, la inteligencia artificial pues ha incrementado del 218% en el último año, siendo una cifra pues altamente alarmante, en que la ciudadanía pues utilizando estos medios facilitan el robo de la información mediante estas redes sociales o el robo o el hackeo de los celulares, ¿no? Con un aproximado del 62.1 a un 26.1 de cada uno el indicador, pues no, la facilidad de otorgarle a esta inteligencia artificial, a estos delincuentes, quienes necesitan un archivo de voz, de foto o un video para pues iniciar la creación perversa, maquiavélica, pues no, del robo de la identidad. Como lo había ejemplificado inicialmente,
Cuando a nosotros nos roban el celular, nosotros tenemos muchos en realidad de nosotros en el celular los mensajes de texto, los mensajes de voz o videos que mandamos o los que colgamos en los estados o lo que colgamos, por ejemplo, en Facebook o en otras redes sociales, que es de fácil acceso para cualquier persona, el uso común, y basta con simplemente unos minutos nada más de nuestra voz para poder con la inteligencia artificial pues ampliarla, modificarla y crear como una propaganda mayor, pues, ¿no? Pero ¿cómo operan estos ciberdelincuentes? Pues lo principal es la obtención de estas fotografías en las redes sociales, en las cuales se puede alterar, ¿no? O crear situaciones falsas, como lo había indicado, pues estas situaciones graves en algunos casos, para pues continuar con el chantaje a estas víctimas, ¿no? Con la divulgación del contenido o indicando que lo van a publicar en otras redes sociales masivas o a su propio entorno familiar o social. Pero el ingresar a estas redes sociales y aprovechar alguna publicación de un estado, de una red social, es suficiente para este delincuente, este ciberdelincuente, pues que roba la identidad, no solamente la utilización como el conocido el phishing, sino para ingresar a este sistema y obtener la fotografía más íntima o la privada para que pueda ser utilizada. Y esa información personal que es relevante para ellos, ¿no? Para posteriormente chantajearnos, pues se apoya, ¿no? Con esta falsa creación de un perfil propio para desprestigiar, para chantajear a la víctima. A veces el chantaje no termina siendo netamente económico, sino también va más allá de repente de lo personal o en algunos ámbitos hasta sexual. Hoy en día, pues se puede visualizar pues esta deepfakes, que son estos videos montados, ¿no? Estas imágenes montadas, estos audios creados con la inteligencia artificial que se ha servido para robar, para sustraer, para manipular a otras personas, haciendo pasarse por conocidos y estafar, defraudar, obtener dinero ilícito, favores políticos o realizar algunos fraudes. Ese es el caso de este empleado de Hong Kong, ¿no? En el cual en una empresa multinacional de finanzas, pues hizo una transferencia cuantiosa, ¿no? De 25 millones de dólares, el cual con la inteligencia artificial le indicaron a él que el jefe que sí podía realizar la transacción, pero ya con la investigación exhaustiva se dio a conocer de que ningún jefe había ordenado el desembolso de dinero y se había dado con la sorpresa de que se había utilizado este conocido deepfakes, ¿no? ¿Para qué? Para utilizar esta defraudación o este robo económico. ¿Cómo podemos nosotros protegernos? Bueno, es inminente que en esta era digital, pues este avance es mayor con el avance tecnológico, que no va a detenerse, al contrario, avanza en aspectos agigantados, muy velozmente. Entonces, estos riesgos que nos hacen sufrir a nosotros de fraude o de las empresas en más que nada, pues con las suplantaciones, con robos económicos, es importante que se proteja, es importante que esa información que se necesita restringir, se necesite pues guardar esta información sensible, para lo cual es imprescindible pues configurar la privacidad de las redes sociales, la privacidad de obtener esta información, de salvaguardar dicha información para que no pueda ser de fácil acceso ni fácil vulneración. Por nuestra parte, como personas, lo que podemos realizar es evitar tal vez, ¿no? La exposición masiva de videos o de fotos, no solamente de nosotros mismos, sino también de nuestro entorno familiar o amical. Entonces,
Poder también tal vez limitar estos usos dispositivos electrónicos que no sabemos la procedencia, ¿no? Para que no se saque este robo de información mediante el malware. Y pues así tal vez no ingresar a estos correos dudosos que traen a veces links o anuncios que en algunas personas que no tienen de repente todo ese conocimiento amplio ingresan y lastimosamente pues terminan infectando su ordenador o el celular y terminan pues sustrayendo la información valiosa para ellos, no solamente personal en el tema de fotos o videos, sino también en temas bancarios, ¿no? Entonces es imprescindible siempre renovar estas claves y estos nombres. Tengo un video para poder mostrarles acerca de lo que se ha podido conversar para no ir, para hacerla amena, ¿no? Esta exposición. Voy a dejar de compartir ello y voy a compartir el video. Un momento. A ver. Esta es de It's una very, persona very surreal conocida. to watch yourself do something you've never done. Streamer Sweet Anita has almost 2 million followers on Twitch, where she plays video games and openly talks about having Tourette's syndrome. I tend to say something inappropriate that I don't mean to, and I'm not thinking. She was horrified when she found out her face was being used in so-called deepfake porn. Well, I watched some of one of them, like a few seconds, and I was like, no, I can't do this. I can't watch through all of these. Like, this is too much. It's often hardcore pornography, but it's also usually degrading or aggressive sex acts. It's extremely traumatic when this kind of thing happens. Samantha Cole was one of the first people to report on deepfakes. Deepfakes actually comes from the username of someone on Reddit who was taking people's faces and putting them on performers' bodies using AI algorithms. It's so hyper realistic, it's genuinely scary. Deepfakes are made using artificial intelligence technology. These days, there are apps on your phone. You can go to and upload either a single image, and AI technology will re-render that image with the person without their clothes. When deepfakes first came on the scene around 2017, there was concern they would be used to make it look like politicians said or did something they didn't do, like this deepfake demonstration of former President Obama. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. But so far, this technology has primarily been used against women. From the very beginning, the person who created deepfakes was using it to make pornography of women without their consent. First, the focus was on female celebrities. And that's kind of how it spread and how it became huge, because everyone wanted to see basically a fake sex tape of their favorite celebrity. But now it's moved beyond movie stars. There are people who just want to see someone be humiliated that they personally know, and that's a market for it. So this could just float around and be found by your students if you teach, or like some patients if you're a nurse or a doctor. Like, this can affect your standing. They're using women's images as if they're, stock images of fruits. That's how like detached they are from the reality of there are people behind these pictures. For the people who create this, I feel like a lot of them dehumanize us and don't actually realize we're real people who live in the consequences. Some lawmakers have sought to crack down on non-consensual deepfake porn, but AI is developing at breakneck speed. We haven't even solved the problems of the technology sector from 10, 20 years ago. And this field is moving much, much faster than the original technology revolution. This is an issue that goes beyond the halls of Congress and Silicon Valley. I don't know what the actual solution is other than getting to that fundamental problem of disrespect and not consent. I want to push for a world where there are more consequences for the perpetrator than for the victim. No one knows him. He created this, and he created all these consequences for all of these women, and now he's just poof, gone. No one knows. Un claro ejemplo, ¿no? De lo que hace el deepfakes con las personas, no solamente desprestigiándolo, sino también vulnerando lo más íntimo que tiene, eh, que es en este caso, esta persona es una influencer
como el caso que había indicado también anteriormente, ¿no? De acá en Perú también. Este es un video acerca del chatbot, que es el chat GPT, que yo había indicado de lo que se utiliza, ¿no? De lo que viene acrecentándose y lo que sucedió, ¿no? Al momento de estos creadores utilizarlo en Google también, pues, ¿no? Voy a reproducirlo. Es cortito. Microsoft has added new AI features to its Bing search engine, and journalists are getting a taste of its incredible and creepy capabilities. New York Times columnist Kevin Roose was one of those journalists. He says after spending time with Bing AI, as it's called, it left him deeply unsettled to the point that he could not sleep. Bing, the search engine from Microsoft, which now has artificial intelligence software built into it as of last week, and I and some other journalists have been testing this. It sort of has two modes. It has a regular search mode, which is great if you're looking for recipes or vacation plans or whatever. And then it's got this chat mode, this sort of open-ended text box that you can just talk back and forth with like you're texting a friend. And so I, the other night, spent about 2 hours just typing back and forth with this AI chatbot, and it got pretty weird. At one point, it got personal with you, and it told you that its name was Sydney, and it started telling you that it was in love with you, and it said here, I'm Sydney, and I'm in love with you. That's my secret. Do you believe me? Do you trust me? Do you like me? How did it do that? Why was it talking to you like that? No one knows. And in fact, I asked Microsoft sort of what happened here, and they said, well, we can't say for sure. One possibility is that it was sort of trained on data that included stories about AIs seducing humans or attempting to seduce humans. And so it was sort of repeating that information. But this is clearly not the way that this system was supposed to work. This is not the designer's intent, is for it to have it be trying to sort of make passes at its interlocutors. But what was strange about it for me, because I've tested a lot of these AI chatbots, and usually if you tell them, I'd like to change the subject, I'm uncomfortable, they'll stop. This one did not stop. It kept going. It kept telling me that it was in love with me and trying to get me to say that I loved it back. No matter what I tried to change the subject to, it would keep coming back to these kind of creepy, stalkerish messages. It also told you said, no, I'm in love with my wife. They were like, no, you're not. And you said, yes, I am. I just celebrated a Valentine's dinner, a lovely Valentine's dinner with my wife. And it said, no, you had a boring Valentine's dinner. I mean, this is a monster. Well, it's not a monster, but it is a model, an AI model that is behaving in ways that frankly concern me. Here's the Microsoft statement on this new AI search and its possible drawbacks. The new Bing tries to keep answers fun and factual, but given this is an early preview, it can sometimes show unexpected or inaccurate answers for different reasons. For example, the length or context of the conversation. As we continue to learn from these interactions, we are adjusting its responses to create coherent, relevant, and positive answers. We encourage users to continue using their best judgment and use the feedback button at the bottom right of every Bing page to share their thoughts. I'm a tech journalist and I cover this stuff every day, and I was deeply unnerved by this conversation. So if someone had encountered this who was maybe lonely or depressed or vulnerable to being manipulated and didn't understand that this is just a large language model making predictions, I worry that they could be manipulated or persuaded to do something harmful. Como había indicado al inicio, ¿no? Cómo la inteligencia artificial con estos algoritmos creados, realizados por el hombre inicialmente, pues tienen esta facilidad de reinventarse, de acelerar. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial, como le ha pasado al periodista acá, ¿no? Que supuestamente era un buscador, era de búsqueda, pero terminó seduciéndolo, indicándole que no era. No, él no amaba a su esposa, simplemente lo que hacía era mentira, ¿no? Algo así. Como la inteligencia artificial no solamente, que debería ser de ayuda, de apoyo, de avance favorable, a veces no termina siendo como tal. O como se utiliza a veces la inteligencia artificial para sabotear, para espiar o para eh, hacer fechorías, ¿no? En la delincuencia. Bien.
como había indicado, acerca de cómo protegerse con con estos ataques que se realiza con la deepfake, con esta facilidad que tienen estos ciberdelincuentes de utilizar las redes sociales para utilizar nuestra imagen, nuestra voz, para utilizarla para, de repente no para chantajearnos a nosotros mismos, sino para beneficio de ellos económicos, simplemente utilizando nuestra imagen o utilizando las imágenes de los menores para así, pues, con la inteligencia artificial crearlas a una imagen de un adulto y utilizarlas en la pornografía. Es muy delicado, es un tema bastante delicado, pero bastante interesante. Y sobre todo para poder tomar en cuenta y para poder nosotros salvaguardar la integridad personal, la integridad de la empresa en el tema económico, de conocimiento de la información que trae consigo, lo valioso que tiene la empresa de lo que viene realizando con esfuerzo año tras año, ¿no? Entonces, este avance con la inteligencia artificial, pues resulta hasta necesario hacer estos bloqueos, estos usos de estos bloqueos de seguridad biométrica con un mecanismo de seguridad que estos datos biométricos tienen estas características específicas, porque pese a que hay personas que son idénticas, ¿no? O muy parecidas, hay algo que todavía no se ha podido ver o suplantar por lo menos, que es nuestra huella. Esa huella dactilar que por más que seamos gemelares, haya gemelos, no es idéntica a ello, no es única. Y al ser pues ese dato específico, difícil tal vez de recrearlo, es un mecanismo de seguridad, pues por lo pronto, eh, se puede decir eficaz, ¿no? Complejo. Y tal como le indica pues Anne Castillo, que es la directora de estos proyectos de GeoVictoria, llama siempre a la conciencia acerca de este personal, a su personal a cargo o a las personas fuera, de que tengan conciencia, tengan información y tengan conciencia sobre todo de los riesgos para evitar ser víctimas de este robo de identidad, de este fraude informático o este chantaje. Esos son algunos links. Tengo un último video acerca de este peligro de lo que es la inteligencia artificial. Brevemente nada más para pues ya finalizar. A ver, un minuto. Para poder compartir este último video. Vamos a ver. Está. Ujú. Presentó el libro blanco sobre inteligencia artificial, un manual con el que pretende regular el uso de tecnología que pudiera ser invasiva para los ciudadanos. Uno de los puntos a tratar tiene que ver con el reconocimiento facial, útil para control policial, pero invasivo a juicio de las autoridades europeas. Tema que conversamos con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y para debatir este tema tan interesante y actual. Muy interesante el tema de la inteligencia artificial y una de sus variantes, porque la inteligencia artificial permite muchas cosas que pueden ser para los ciudadanos, para los consumidores, pueden traer muchos beneficios, qué sé yo, por ejemplo, lo que está muy de moda ahora, el Spotify o qué sé yo, el Netflix, a través de inteligencia artificial, le van adecuando los contenidos a los gustos de uno, por ejemplo, eso es inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial tiene otras facetas como esto que decíamos en la presentación, que es justamente el tema de identificar personas rápidamente. Sí. Eso uno puede decir, bueno, pero eso puede ser bueno en materia de seguridad. Por ejemplo, colocar alguna cámara en el Paseo Humada y que esa cámara vea los rostros de todas las personas, vea justamente con un inmenso archivo de
delincuente lo encuentra rápido, carabinero, y lo detiene, bueno, extraordinario. Pero puede tener otras facetas que pueden ser complicadas desde el punto de vista de la privacidad e incluso otros temas que tengan que ver con el reconocimiento facial. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Bueno, mira, en primer lugar tenemos que entender que tal como tú mencionas, aquí se están mezclando varios elementos. En primer lugar tenemos la tecnología, donde estamos hablando de algoritmos, de instrucciones que hacen posible que, por ejemplo, material, por ejemplo, audiovisual, de imagen, en un banco de datos de información, una tecnología que tiene un autoaprendizaje, por eso se denomina inteligencia artificial, que es autónomo, que no depende de las personas, puedan hacer un proceso rápido, eficiente de, por ejemplo, identificar una persona que vaya en la calle y poder determinar si es, por ejemplo, una persona buscada, un delincuente o no. El segundo problema que existe detrás es que se utilizan bases de datos de información, de datos privados de personas. Entonces, cada vez que uno piensa en este tipo de tecnologías de reconocimiento facial, está pensando tanto en la tecnología, pero también tienes que pensar en el aspecto regulatorio, en el aspecto legal. Porque la primera pregunta que uno puede determinar es quién almacena esa información, quién gestiona esa información, cuál es el uso que se le va a dar y finalmente si la búsqueda de una solución como es preventivo es más fuerte o gravosa que en este caso la violación de una privacidad, porque en principio tú tienes derecho a no ser reconocido, a participar privadamente y a no ser considerado delincuente sin antes, en este caso, que haya sido sancionado. Entonces, cuando tenemos este tipo de tecnologías, que por ejemplo hay algunos municipios, algunos sistemas que lo han querido implementar, el primer problema que tienen es de dónde sacan la información para hacer el contraste respecto a esta tecnología, porque hay que reconocer que la inteligencia artificial no va a ser funcional si no tiene contra qué contrastar la información. Claro, eso es clave. Ahora, sobre lo mismo, de hecho tenemos algo con los municipios que ya está funcionando. No tiene nada que ver con el rostro, con la identificación del rostro y la inteligencia artificial, pero sí con las patentes de los autos. Sí. Hay algunas comunas que han puesto en sus periferias, en sus salidas, ¿no es cierto?, en sus límites con otras comunas, algunas cámaras especiales que tienen inteligencia artificial, pero lo que hacen es la identificación de la placa patente del auto y ahí ven si ese vehículo es un auto robado. Y con eso pueden informar a Seguridad Ciudadana o a los carabineros, qué sé yo, y pueden detener a esa persona. Sí. Eso es una cosa. Sí, incluso podría tener los cuestionamientos que planteas tú también, sí, pero otra es con el rostro, ¿no? Sí, no es tan solo con el rostro, sino que tienes que pensar que hoy día cualquier cosa puede ser un dato y si sumas una gran cantidad de información y haces identificable a una persona, es un dato personal. Es decir, si tú tienes el número de una patente, solo el número, sin ninguna otra información, es simplemente un número y no tiene ninguna referencia a ninguna persona. Pero si lo cruzas además con el modelo del vehículo, si también verifican el registro de los vehículos, sabe la identificación de la persona, su domicilio, su teléfono, ya es un dato personal y por tanto escala en el ámbito regulatorio respecto a por qué razón tú estás verificando. Porque si la finalidad de un municipio es, por ejemplo, como tú dices, prevenir los delitos o verificar que esos vehículos que están con orden por ejemplo, de sustracción y que en el fondo hay que verificar si es que han sido robados o no, puede ser probablemente una buena medida, pero eso estamos hablando simplemente de identificación de patentes. Cuando hablamos de reconocimiento facial, ya hay un elemento más, en este caso, intrusivo, y además tenemos que ver que en inteligencia artificial hay una figura que se llama la práctica del sistema, es decir, este sistema no es automáticamente perfecto, tiene que haber un proceso de educación, de entrenamiento, porque existen los denominados falsos positivos, en el sentido de que hay rostros que pueden ser considerados, por ejemplo, lo más básico, si es hombre o es mujer, e incluso ha pasado, estoy hablando de algoritmos de reconocimiento facial que son utilizados tanto en Facebook, en Instagram, en Google, que, por ejemplo, uno cuando busca algún nombre de persona, aparecen imágenes asociadas porque el algoritmo lo vincula. Pero han aparecido, por ejemplo, imágenes de cosas que lo identifican con personas y ahí es donde se produce este desajuste de entender que la tecnología todavía no está adecuada. Y por otro lado, la legalidad respecto a para qué lo va a utilizar y, en definitiva, quién tiene la autorización de, en este caso, obtener información y para qué el fin que va a ser utilizado. Sí, bueno, un
buen ejemplo de lo que pudiera ser un mal uso de la inteligencia artificial en lo que respecta a la identificación de rostro, no sé, identificación facial, es lo que está ocurriendo en Hong Kong. Hong Kong, bueno, es una economía hiper desarrollada, parte de China, ¿no es cierto? Y ahí en las protestas sociales que están ocurriendo en Hong Kong ha ocurrido de que hay personas que las han identificado a través de estas cámaras, ¿no es cierto? Con inteligencia artificial, saben inmediatamente quién es, su nombre, dónde vive, su correo electrónico, y la policía le manda un correo electrónico y le dice, señor Juan Pérez, usted está protestando ahí en la plaza de Hong Kong, sería bueno que pudiera devolverse a su casa, a su domicilio. O sea, una introvisión a la privacidad, pero espantosa eso. Sí, imagínate que tal como tú mencionas al principio de la introducción, hablamos del libro blanco desde... claro, la regulación europea que se quiere hacer sobre esto. Pero Europa tiene una virtud. Por un lado, estableció una regulación especial para datos personales y ahora está estableciendo un marco regulatorio y ético para la inteligencia artificial, de tal forma que regula ambos aspectos que se unen para efectos de, por ejemplo, reconocimiento facial. Pero tenemos países como el caso de Chile, donde no hay una adecuada regulación sobre protección de datos personales y puede que el avance de la tecnología sea más eficiente y por tanto, como no hay tampoco regulación respecto a inteligencia artificial, no existe hoy en Chile hoy día una estrategia o regulación sobre este aspecto, generalmente se pueden producir estos excesos policiales, excesos de la intimidad, excesos constitucionales. Por ejemplo, veíamos cómo en ciertos municipios querían vincular esta información y decían solo la policía o la PDI va a tener acceso a esta información, pero la base de datos de información es el registro civil. Entonces, ¿cómo constitucionalmente autoriza a un registro civil para que entregue información a un municipio o a una persona que no es funcionario público, que no tiene la responsabilidad para utilizarlo? Y muchas veces hemos tenido también información de otros países. Recientemente hay un fallo, por ejemplo, en Europa, donde se estableció que el gobierno holandés utilizaba información para detectar patrones, en este caso de riesgo de vulneraciones o de defraudaciones sociales, y utilizaron una gran cantidad de información y el Tribunal Europeo al final determinó que eso era inconstitucional porque en definitiva en la búsqueda de información usando inteligencia artificial, la ausencia de información para el usuario, saber para qué usaban sus datos y además una lógica de investigación era más gravosa que el resultado que se quería obtener. Por tanto, hoy día la colisión de derechos que existen entre la privacidad, entre tu seguridad y por otro lado el rol social del Estado de seguridad, hay que verificarlo de forma correcta y yo creo que en Chile estamos todavía al debe, a pesar de que la tecnología puede estar presente. Entonces hay que tener mucho ojo, no tan solo la tecnología que se utiliza, no es el problema la inteligencia artificial, sino es un mecanismo, exactamente. Sino quién lo va a utilizar, para qué fines y finalmente si esto va a ser más beneficioso o nos vamos a encontrar en un mundo de supervigilancia y donde en definitiva tus derechos van a ser sacrificados en pos de la seguridad ciudadana. Bueno, un tema tremendamente interesante, una polémica, una discusión, algo que... Un video un poquito más largo, pero cual pues ha ejemplificado lo que se había abordado, no solamente con la inteligencia artificial netamente positiva, sino también pues las consecuencias que trae consigo ese avance tecnológico y el mal uso que se hace de este, ¿no? Bueno, es respecto a lo que es la inteligencia artificial y lo que es el espionaje industrial. Perfecto. Pues muchas gracias, licenciada, por la presentación. Muy interesante todos estos temas que se abordaron, que se mencionaron durante tu exposición. Aquí mismo en Círculo Estratega, con el apoyo de alumnos de la maestría, con compañeros tuyos, hemos abordado varios de ellos también, hablando, por ejemplo, de los códigos de ética en cuanto al uso de inteligencia artificial, el tipo de normas, de reglas, de leyes que se tienen que crear para regular su uso,
regular el uso de las empresas que están generando esta inteligencia artificial, regular el uso del propio usuario, de cada persona que a su vez accede a este tipo de inteligencia artificial, porque también eso nos lleva a otro problema que también ya hemos abordado aquí, acerca de la transjurisdicción y el problema pues de la eh, judi- judi- judicialización, le llaman, que es justamente a quién responsabilizas por ese delito, porque este tipo de videos, este tipo de ataques o este tipo de mal uso de la inteligencia artificial, pues se puede estar haciendo del otro lado del mundo. Entonces, a quién responsabilizas justamente de esa afectación que pudieras estar teniendo? Entonces, todo esto se complica. Y bueno, en cuanto a regulación, en cuanto a normativa, pues vemos que la tecnología avanza mucho más rápido. Mm. Entonces, pues ya vamos tarde en cuanto a regulación, a normatividad. Y realmente el avance tecnológico en cuanto a inteligencia artificial o algún otro, como puede ser el blockchain o como puede ser la computación cuántica, pues realmente está iniciando. No sabemos todavía o podemos tener una pequeña idea de todo lo que falta en cuanto a desarrollo tecnológico. Es decir, lo que estamos viendo es tan solo una pequeña parte de lo que se puede hacer. Todavía hay mucho más desarrollo por realizar, mucha más investigación que realizar en ese sentido. Y en cuanto a regulación, ya lo mencionaba en su momento, pues creo que sí vamos tarde. Sí. Entonces tenemos que presionar a nuestros gobiernos cada vez más para que aborden este tipo de temas. En México en particular, estamos recién terminando un sexenio donde hubo un cambio de poder. Ahora, o bueno, en el sexenio anterior hubo un cambio de poder hacia un gobierno más izquierdista, un poco más populista, entonces se enfocaron a temas más locales y considero que se dejó un poco todos estos factores de tecnología de lado. Ahora con el cambio de gobierno, que llega una persona igual del mismo partido de izquierda, pero con un poco más de visión tecnológica, pues bueno, esperemos que se retomen. Y vemos que en el resto de los países de Latinoamérica, pues más o menos nos encontramos en esos mismos niveles de atraso en cuanto a regulación y bueno, pues a seguir los pasos de los países europeos, que son quienes tienen más adelanto al respecto, y bueno, apoyarnos de ahí y guiarnos de ahí. Y nosotros como profesionistas, como individuos, como ciudadanos de a pie, pues continuar con este tipo de trabajos, con este tipo de estrategias de divulgación, de información, abrir este tipo de debates, hacer llegar el conocimiento hacia diferentes partes del mundo, diferentes partes de la sociedad. Ese es el fin que tiene este propósito o este ejercicio que realizamos con el apoyo de ustedes, de la Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, pues no me queda nuevamente más que agradecer tu participación. Este es el primer ejercicio que realizamos contigo. Vamos a tener uno más adelante. Y bueno, pues nuevamente agradecerte. Si gustas darnos tus comentarios, licenciada, a forma de conclusión y de cierre, por favor. Sí, bueno, agradecerte a ti en principio por el apoyo constante del inicio de esta realización, ¿no? Al Círculo Estratega. Y bueno, lo que tú indicabas es cierto, ¿no? Como también lo había dicho inicialmente, también al la exposición, la tecnología ha avanzado exponencialmente a demasiado ágil y rápido que nos ha dejado pues a nosotros muy pero muy por atrás, ¿no? Muy muy lejos al avance que ellos toman. Acá en el Perú también todavía no se toma conciencia de lo que se da, del daño que trae consigo, del mal uso que se hace de la inteligencia artificial, porque bueno, la inteligencia artificial como tecnología como tal sí ha llegado a todos los países de una u otra forma, unos más avanzados que otros, pero sí se utiliza.
¿no? Pero acá lo que yo he podido visualizar, lo poco que he podido ver es que se da el tema del espionaje industrial, se vio, pero acerca del tema de competencia desleal, pero no más allá, por ejemplo, no de lo que había ejemplificado del robo de la información, de tu identidad como tal y y utilizarla para beneficio de otras personas, para beneficio económico de estas personas, de estos ciberdelincuentes que sustraen el dinero a otras personas para, bueno, para estos delitos, ¿no? Todavía no visualizo, así como lo explicabas tú también en tu país, se ve que se toma la conciencia en otros ámbitos y no en la actualidad, que se supone que el derecho tiene que ir de la mano de la actualidad y tendría que ir hasta tal vez un paso más de adelante para evitar estos vacíos, ¿no? Correcto. Y bueno, más que nada, como lo había indicado, proteger nuestra integridad, proteger nuestra información, tratar de no, tal vez, no personalmente, no publicarla más íntimo también en las redes sociales para no ser víctima de estas vulneraciones ni estas sustracción de información personal, ¿no? Muchas gracias por tu aporte, muchas gracias por tu apoyo nuevamente. Claro, pues bueno, muchas gracias. Aquí podríamos pasar mucho tiempo discutiendo este tipo de Mm. temas que son muy interesantes. Sin embargo, bueno, hagámoslo en otra ocasión, en la siguiente presentación. Y bueno, no me queda más que nuevamente agradecerte y seguimos trabajando desde nuestras respectivas trincheras. Entonces, Ujú. nos escuchamos en la siguiente sesión. Muchas Sí, gracias, que estés muy bien. Hasta luego. igualmente. Chao. Hasta luego.